ir a Dios en oración y poner esto en las manos del Señor. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque sigues obrando y seguirás obrando en la vida de cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, a tu iglesia, síguela fortaleciendo y ayúdale, Señor, en cada una de sus necesidades. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y sabes de qué manera puedes estar obrando y bendiciéndonos, Señor. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos en esta bonita tarde. Permite que tu palabra, Señor, sea de gozo a nuestras vidas, que haya un lugar en cada corazón. Y permítenos, Señor, en todo momento glorificar y exaltar tu nombre. Ayúdanos, bendícenos de forma espiritual. Y también, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos limpies como iglesia de todo pecado, de toda maldad, y que con un corazón limpio, Señor, podamos pues ofrecerte una ofrenda de agrado a ti, Señor. Bendice tu palabra, úsame, Señor. Únicamente quiero exponer tu palabra y nos ponemos todos en tus manos pidiéndote de tu bendición en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos enseñando doctrina, algo que como cristianos, como bautistas debemos de estar bien fincados en las doctrinas. Les mencionaba hace poco, son 16 doctrinas que nosotros como bautistas tenemos la convicción y profesamos creer en ellas sin duda. Y bueno, ya hemos expuesto algunas y ahorita estamos todavía con la doctrina de la salvación. Y dentro de esta doctrina, en el punto de lo que Dios otorga en la salvación, hemos expuesto algunos subpuntos que tienen que ver con el perdón de Dios, la regeneración, la justificación y la santificación. Y en esta tarde expondremos algo que también Dios otorga en la salvación, que es su gracia. Y bueno, para eso quiero que preste mucha atención. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Bueno, todos la conocemos como un don de Dios, un regalo de Dios de forma inmerecida hacia el hombre por medio de la fe en Cristo. Y vamos a analizar este punto de la gracia. Y la gracia sale de la voluntad soberana de Dios como un don, ciertamente como un regalo inmerecido hacia el hombre, y que se recibe por medio de la fe en Cristo, y es por medio de ella que el ser humano puede alcanzar la salvación. Y vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 2. Verso 8. Dice así la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Gracia. La palabra gracia viene de una palabra griega, charis, como gratificante de manera espiritual, especialmente la influencia divina sobre el corazón del ser humano y su reflejo en la vida. Favor, mérito, donativo, regalo, congraciarte. La gracia de Dios es un regalo, un hermoso favor de Dios. Es la influencia de Dios en la vida del ser humano, es un mérito de Dios que viene a la vida del ser humano, porque por gracia soy salvo. La salvación, por otro lado, la salvación es un acto glorioso en la vida de todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador personal, y solo aquel que cree en Cristo como su Salvador personal
pues forma parte de este regalo, de este don, de este favor inmerecido de Dios hacia el hombre. En ese momento que la persona recibe a Cristo, está recibiendo de su gracia ese bello regalo, porque por gracia, por regalo, por don de Dios de forma inmerecida, es que somos salvos. ¿Salvar de qué? Bueno, sabemos que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bueno, Dios es benevolente, pero sabemos que todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces, pero ¿por qué enfatizar tanto la gracia en el tema de la salvación? Porque la palabra enseña que por gracia sois salvos, pero ¿salvo de qué? Salvos de la palabra griega saos, salvar, librarte, preservar, protegerte. Por el favor de Dios somos salvos, somos librados, somos protegidos, somos preservados, pero ¿de qué? ¿De qué? Por favor, vamos a Marcos, capítulo 9, verso 43. ¿De qué somos librados? Dice este verso, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ¿ir a dónde? ¿Salvo de qué? Dios manifiesta su gracia en todo aquel que recibe a Cristo Jesús, salvándolo de qué? Salvándolo de llegar a un lugar de tormento llamado infierno, donde el fuego no puede ser ¿qué? Apagado. Eso es hablando en relación cuando la persona muere, pero Dios quiere salvarte, es decir, que quiere darte vida, quiere darle vida a lo que está muerto, pero aquí en Marcos enseña que hay un lugar llamado infierno donde el fuego no se apaga y donde irá todo aquel que no sea salvo. El fuego que no puede ser apagado. ¿Ven eso que sigue? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay un lugar, hermanos y familia, hay un lugar de tormento llamado infierno que no se apaga. Y hay un gusano que no muere, que te va a atormentar por toda la eternidad. Por favor, vamos a Apocalipsis capítulo 21. Te salva de un lugar que está ya destinado a todo aquel que no cree en Cristo, que es un lugar de tormento. Por favor, Apocalipsis 21:8. De ahí te quiere salvar, de ahí te quiere librar, de ahí te quiere preservar, de ese lugar. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Hay un lugar de tormento que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que el Señor Jesús vino a buscar y a salvarnos de este lugar de tormento, pero también vino a salvarnos de la ira que hay de Dios. Vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 3, verso 36. Está hablando aquí, dice, el que cree en el Hijo
Juan el apóstol escribe lo que dijo Juan el Bautista: el que cree en el Hijo tiene vida, ¿qué? Eterna, el que cree. Pero el que rehúsa y se niega a creer en el Hijo, es decir, en Jesús, no verá la vida eterna, no tendrá un lugar con Dios, no irá al paraíso, no irá al reino de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que el Señor nos quiere solo salvarte de un lugar de destino, sino quiere que te libres de su ira. Hay una ira de parte de Dios sobre el ser humano. ¿Sí sabías eso? De hecho, la carta de los Romanos, antes de empezar de hablar del amor de Dios, habla de la ira. Habla de ese lugar de que el ser humano está condenado, diciendo porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, hay una ira de parte de Dios sobre él. Esa ira vino a buscar y a salvar, porque por gracia soy salvo. ¿De qué te quiere librar el Señor? El Señor es malo. No. Es maravillosamente bueno. Él vino a buscar y a salvarnos. Y saben algo, esa gracia, ese regalo, ese don, eso que Dios quiere dar, se lo quiere dar y está dispuesto para todo aquel que no se rehúsa en creer en el Hijo. En ese instante Dios le otorga ese regalo, ese obsequio, ese favor, ese don. Y es para todo aquel que quiera, que cree en Cristo Jesús. Vamos a Juan, por favor, 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay una ira de Dios, sí, sobre el ser humano, pero también hay una obra de parte de Dios. ¿Cuál? Que envió a su Hijo al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios, ahí está. Dios envió a su Hijo al mundo. Y el mundo tiene esa oportunidad. Todo ser humano tiene la oportunidad de venir a Cristo, pero siempre y cuando no se rehúse en creer en Él. Verso que sigue, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Nuevamente, sea salvo por Él. Verso que sigue. El que en Él cree, Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Así que ¿de qué nos quiere salvar el Señor? Primero que nada quiere salvarte, quiere darte vida, quiere darle vida a lo que está muerto. Y aquí te puede dar la salvación. Y no solo te da una vida diferente, no solo te da esperanza, sino que cuando la persona muera con Cristo en su corazón, sabrá y tendrá la convicción que no pasará a un lugar de tormento, no pasará en ese lugar de fuego eterno. El Señor quiere salvarte. A eso vino a este mundo, a salvarnos. Volvemos por favor a Efesios 2:8. Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo. El rescate, el librarte, el salvarte, el perdonarte, el rescatarte, es por medio de su, dice la palabra, por gracia. Es algo que Dios
le da al ser humano de una manera que no se lo merece. Nadie merece ser salvo, nadie merece tener un lugar con Dios, nadie. Somos salvos por su gracia, porque Dios es bueno y nos ha dado esa salvación por medio de la fe en su Hijo. Pero eso radica en Dios, en que es maravillosamente bueno. Por medio, a través y mediante la fe. ¿En quién? En su Hijo amado. En quien está la salvación, pues Él es la salvación. Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. Así que en el momento que la persona recibe a Jesús en su corazón, sabemos que ahí Dios está obrando de forma espiritual en la persona. Le está dando el don, ese regalo, ese obsequio que no se merece. Pero por haber puesto su fe en Cristo Jesús, es rescatada, es librada, es salvada, es salvo. Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? De la palabra griega, pistis. Persuasión, credibilidad, confianza en Cristo Jesús, convicción. Es decir, que Dios te salva por medio de una fe genuina, sincera, que no duda que no duda de Cristo y de su obra. Ahí es cuando Dios te salva, si crees de todo corazón en Cristo. De todo corazón. Dice la palabra, eres salvo. Le preguntaron al apóstol Pablo, vamos a Hechos, por favor. Le preguntó el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo, para ser librado, para tener la vida eterna? En otras palabras, para dejar de estar condenado y de ir a un lugar de tormento. ¿Qué debo de hacer? Hechos 16, verso 39. Perdón, 29. Hechos 16, 30. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos le dijeron todos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree.
pasando de noche, vamos al capítulo 16, verso 8. Y ahí anda Pablo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa, pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor, hermano, que necesita la ayuda del Señor? Pero a veces estamos muchas veces cómodos. No queremos salir de lo que generalmente hacemos. El ministerio que Dios nos ha dejado a la iglesia es de ir y predicar el evangelio. Pasa, rogándole, diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. ¿A quién quieres ayudar? Yo no sé si vas a salir con la misma mentalidad, pero sería bueno que no solo tengas, si ya fuiste salvo, si ya recibiste esa gracia de parte de Dios en el momento de la salvación, también tengas en tu corazón la disposición de compartir a la gente que está necesitando de ayuda. Verso 10. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, enseguida, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos que hay algo que a Dios le agrada, hay algo que Dios quiere en su iglesia, hay algo que Dios espera de todo cristiano, que anunciemos que el evangelio. Pablo entendió en esa visión que de cierto Dios le estaba hablando, le estaba llamando que anuncie el evangelio. Y en ese anhelo de Pablo, en esa actividad de Pablo, en ese interés de Pablo, en ese sentir de Pablo de predicar y anunciar la buena nueva de salvación, parte Pablo, zarpando pues de Troas, vinieron con rumbo directo a Samotracia en el verso 11, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Qué harás con la gracia? Que salgas aquí entendiendo que es lo que Dios te otorga en la salvación es bueno, pero que salgas de aquí comprendiendo que Dios te ha llamado a anunciar el evangelio es mucho mejor. Procura en la semana, hermano y hermana, joven, traer gente, invitar a la gente a las cosas de Dios. Y no importa que tengas que desprenderte de un ray, de darle un ray para el pasaje, el cafecito, el almuerzo. Haz todo lo que tengas que hacer a tu posibilidad de acercar a la gente a los pies del Señor. Háblales del Señor y tráelos a la iglesia. Esa es una labor que Dios nos ha asignado a la iglesia. ¿Cómo la gente va a adorar a Dios si no hay quien les hable de Dios? ¿Cómo va a entender que hay una gracia, que hay un regalo, si no hay quien les hable? Lidia aquí está adorando, pero ¿cómo es que partieron las cosas? De unos hombres que dijeron: vamos a ver los hermanos para ver cómo están. Y en ese ir a predicarles y a edificarlos, ahí Dios los usa y los mueve de un lugar a otro y los usa con poder. ¿Cómo quieres que la gente conozca del Señor si no sales, si no nos interesamos?
La obra está, les he mencionado, el trabajo arduo está allá afuera. Y si un día, un domingo, nos decimos, ¿saben qué, iglesia? Hoy no habrá enseñanza aquí, sino todos los que ya recibimos a Cristo, vamos a ir a evangelizar, no sé, de aquí. ¿No sería mejor, hermanos? Sería bonito que como iglesia digamos, vamos a ir a evangelizar. Y quien ya sabe evangelizar, el que no sepa, ahí se integra. Pero es hora ya de hacer lo que a Dios le agrada. Podríamos aquí, ¿saben qué? Unos 2, 3 cantos y unas oraciones y nos vamos. Y quizá quien esté grande, que no pueda caminar, pueda quedarse aquí a orar, ¿cómo ven? A los hermanos mayores que digan, no puedo, pastor, me duele y ya bueno, aquí se quedan orando y nos vamos a predicar. Pero tenemos que hablar del Señor. Tenemos que predicar del Señor. Oyendo. Vamos por favor a Hechos 16, verso 14. Esta mujer llamada Lidia adoraba a Dios y estaba oyendo, hermanos. Estaba prestándole atención a la palabra de Dios predicada por Pablo. Y miren qué bonito. Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella. ¿Saben cuándo Dios abre el corazón de una persona? Cuando, primero que nada, hay gente que está predicando la palabra. Y número 2, cuando hay gente interesada en escuchar la palabra. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Nuestra función es predicar. Si de allá para acá no te prestan atención, bueno. Pero nuestra labor, nuestra función es de anunciar la buena nueva de salvación. Así que Dios abrió el corazón y algo que quiero dejar en claro. No eres tú ni soy yo, no somos nosotros. No es el ruido, no es la música, no. Es siempre quien abre el corazón es Dios. Por medio de su Espíritu. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra cuando se está predicando la palabra. Así que esa es ¿cuál es mi función? Predicar la palabra, y el Espíritu es el que convence a la persona para que le resplandezca que hay un mensaje de salvación, hay un regalo de parte de Dios de forma inmerecida a todo aquel que cree en Él. No somos nosotros. Es Dios en nosotros. Amén. Es Dios. Era Dios en la vida de Pablo, era Dios en la vida de Lucas, era Dios en la vida de Silas, pero de personas que tenían en su corazón en compartir sobre la gracia de Dios. Dios abrió el corazón. Siempre es Dios. Aquí puedes poner, puede haber música, puede haber lo que sea. Pero siempre quien abre el corazón es Dios. Siempre. Sería una herejía decir que nosotros convencemos o que nosotros abrimos el corazón. No, eso no lo podemos hacer. Eso es una obra del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, obrando por medio de su palabra. Y abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La palabra abrir completamente, es decir que en ese instante también Dios la ilumina para que pudiera entender el mensaje. Pero en Lidia había una disposición, y vamos a irlo analizando. Dispuso su corazón a escuchar la palabra. Cuando una persona se interesa en Dios, Dios abre su corazón.
Y vamos a abrir por favor nuestras Biblias en Romanos, capítulo 10. Hay dos cosas que suceden cuando alguien está predicando y enseñando. Dios abre el corazón de aquella persona interesada en las cosas de Dios, pero también hay algo que sucede en la persona que de forma voluntaria decide buscar a Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lidia dispuso su corazón a oír, a escuchar, a prestarle atención a la palabra predicada por el apóstol Pablo. Y cuando ella entendió y comprendió el mensaje de salvación, aceptó a Cristo en su corazón. Porque ¿qué pasa? A veces, muchas veces, te va a pasar, y yo creo que te ha pasado, que habrá gente que venga a la iglesia, escuche una enseñanza, 2 enseñanzas, 3 o más enseñanzas, y nada más no. Las personas pueden llegar incluso a oír, como lo dice Romanos, pero si hay interés, si no hay interés de escuchar la palabra de Dios, pues Dios está dispuesto a abrir su corazón, pero si la persona no quiere o no está interesada, no le importa o no tiene validez, no tiene importancia, no tiene relevancia la palabra de Dios, así le prediques las veces que sean, si ella no quiere, pues ahí va a estar. Y hay veces no hay interés en la palabra, no hay valor para la palabra, no hay importancia. No la ven como algo de provecho. Así, a veces te prediquen o les enseñen. Pero qué bueno cuando hay interés. Vamos a Hebreos 4:2, veamos qué nos dice la Escritura. Dios abre el corazón de aquella persona interesada en Él. Y Lidia estaba adorando a Dios. Así como Cornelio estaba interesado en Dios, ahí va Dios, le abrió el corazón también a Cornelio por medio de, usa a Pedro para que le predique y abre el corazón, pero estaba interesado. Pero miren qué dice Hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Ayúdenme en lo que sigue. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Hay gente que va a escuchar la palabra y muchas enseñanzas, pero si no la escucha, ¿con qué? Con fe. Si no hay interés, si no hay importancia, ¿cómo Dios le va a abrir el corazón a alguien que simplemente no le importa la palabra ni lo que está escuchando? Y Lidia tenía interés. Y yo creo que te ha pasado cuando evangelizas. Hay gente que tiene interés. En la familia donde predicas, hay quizá que ni te toma importancia, pero a veces hay uno. En la familia que te pregunta, oye, ¿y eso qué? Dios obra por medio de la palabra, pero también hay quienes tienen interés. Y Hebreos 4:2 nos enseña que hay quienes no escucharon y no les fue provecho la palabra, porque la escucharon, pero la escucharon y no iba acompañada de fe en los que la oyeron. De eso debes de estar enterado. Habrá gente que no quiere escuchar la palabra. Romanos capítulo 10, verso 16. Así que ¿cómo sabrán, hermanos? ¿Qué hacemos con esa gracia, con ese regalo que nos ha dado el Señor de forma inmerecida? Verso 16. ¿Comprendes, hermano, que tienes que compartir la palabra? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor,
¿Quién ha creído a nuestro qué? ¿Te das cuenta? No todos creyeron en el Evangelio. No creo eso. No creo que Cristo haya venido. No creo que haya resucitado. No creo que sea la resurrección y la vida. No creo que diga la palabra o que Él realmente sea la verdad y la vida. No creo. Bueno, hay gente que puede creer, puede decir, yo sí creo. Yo sí creo. Y en el caso de Lidia vemos cómo es que recibe esa gracia de Dios. La recibió porque se interesó en escuchar la palabra. Pero hay dos cosas, una persona que se interesa en escuchar y otras personas que se interesan en predicar. Nuestra labor, aun cuando no se interesen en escuchar, nuestra función, nuestro deber y responsabilidad es ir y predicar, así te escuchen o no te escuchen. Esta es nuestra labor de compartir. Por eso Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién de nosotros está dispuesto a compartir que hay un regalo de parte de Dios de forma inmerecida hacia el hombre y que se obtiene por medio de la fe en Jesús? ¿Quién? ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, yo sí quiero obedecer al Señor y a compartir de esa gracia, de ese don, de ese regalo que Dios otorga? Vamos a Romanos 10, 14. ¿Quieres que la gracia de Dios llegue a más personas, hermanos? Sería bonito que todos tuviéramos ese pensar de ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿No te dice algo Dios con esto? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Habrá quien tenga ganas de hablar de Jesús? ¿Cómo van a escuchar de Dios? ¿Cómo van a entender el mensaje? ¿Cómo quieres que el Espíritu de Dios te use? ¿Cómo quieres que Dios te use? ¿Cómo quieres que Dios se manifieste? ¿Cómo quieres que Dios abra el corazón de la gente? ¿Cómo quieres que que se manifieste la obra del Espíritu Santo, que ilumine a la persona? ¿Cómo queremos que Dios se manifieste si no hay quien hable de Él? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Te invito, mi hermano, te pido así de favor, en tu corazón hablarle a alguien de Jesús. Pero háblale sin temor, sin miedo, encomiéndate a Dios. Y si hay cierto temor, ponlo en oración, ponte a orar unos 10, 15, 20 días. Y voy a hablarle a mi compañero de la escuela, voy a hablarle a la directora o al director, voy a hablarle a mi jefe de trabajo, voy a hablarle a mi vecino, ya estuvo bien, voy a predicarle el Evangelio. Pero llénate de valor, tal como lo hizo el Señor, que vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Pablo dijo, vamos a ver, para ver cómo están los hermanos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
De los que anuncian, ¿qué? Buenas nuevas. ¡Cuán hermoso! Mira, posiblemente tus pies no sean tan hermosos, porque no falta a veces el Juanete, el Cayo, pero aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación, ¿cómo nos ve el Señor, hermano? Hermoso. Imagínate ser usado por Dios. Hazlo, pruébalo. Te invito a que dispongas en tu corazón a ser obediente. ¿Cómo le podríamos llamar a una persona que cuando se nos dice algo no lo hace? Desobediente, rebelde, necio, insensatos. No, la iglesia del Señor debe de ser obediente al llamado de Dios. Este es un llamado de Dios. Amén. Porque es Dios quien nos ha mandado a predicar. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Hermanos, la gracia, el regalo, el don, ese presente, ese don que Dios tiene, que Dios otorga al ser humano de forma inmerecida, debe de ser compartido por su iglesia, hermano. Amén. Y si ya tienes a Cristo en tu corazón, si ya eres salvo, hermano, hay que compartir la palabra. No te quedes ahí. Búscate un video que anuncie, que sea el mensaje de salvación ahí en el YouTube. Algún mensaje de algún predicador donde exponga el plan de salvación. Descárgalo, envíalo, compártelo. Mensajes de salvación, compártelos. Hay veces se les comenta, oye, compartan esto, mis hermanos. Comparten cada locura. Pero que compartamos el mensaje, la palabra, el alimento espiritual. Muy poco. Cuán hermosos son para el Señor los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vamos a ir a Dios en oración. Amoroso y buen Dios, te agradecemos la bendición que nos das de estar aquí. Bendícenos, Señor, fortalécenos. Llénanos de tu gracia, Padre Celestial, para poder seguir predicando tu palabra, Señor. Úsanos a todos como iglesia con poder, con denuedo, con gracia, con misericordia, con amor, con pasión, con compasión, con urgencia, Señor, a predicar la buena nueva de salvación. ¿Y cómo van a creer en alguien en el cual no se ha predicado, Señor? Ayúdanos a que como iglesia seamos una iglesia con visión espiritual, de ganar almas para ti, Señor. Sabemos que ese es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Así que ayúdanos, manifiéstate en nosotros como iglesia y pone en todos nosotros una carga, Señor, espiritual, de no dejarnos tranquilos, Señor. No dejarnos únicamente con lo que ya sabemos, sino ayúdanos a compartir la buena nueva de salvación. Bendícenos, Señor, nos ponemos en tus manos y me gustaría invitar a aquel hermano o hermana joven que ha escuchado y ha entendido el llamado de parte de Dios en esta responsabilidad que tenemos de ir a predicar el Evangelio. Me gustaría orar por ti, mi hermano. Levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga allá atrás. ¿Alguien más que diga, Señor, yo quiero predicar la palabra? ¿Alguien más? Levanta tu mano. Dios te bendiga, mi amigo. ¿Alguien más? Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, llena de gracia, Señor, y derrama de tu gracia, de tu favor sobre las manos que quieran gustosamente hablar de ti, Señor. No los dejes tranquilos, llénalos de forma espiritual, Señor, de esa bondad, de esa misericordia, para que con valor, con valentía prediquemos tu palabra, Señor. Ayúdanos, siempre hay una lucha cuando se anuncia la buena nueva, pero tu palabra nos enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que evangelice, Señor, que anuncie la buena nueva, que sea luz, que sea sal en este mundo, Señor, que está en desorden. Padre, gracias por este tiempo y bendícenos como iglesia y gracias por la enseñanza que ha sido expuesta
Bendícenos a todos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.